Como objetivo general del proyecto tenemos armar un sistema casero con pantalla deslizable para observar y estudiar el fenómeno de difracción empleando una luz monocromática de un láser rojo de 650 nanómetros de longitud de onda a través de una ranura rectangular simple formada por la unión de dos lápices cilíndricos. Como objetivos específicos tenemos el medir y observar el cambio en el tamaño máximo central delta al variar únicamente la distancia entre una ranura rectangular simple formada a partir de la unión de dos lápices cilíndricos y la pantalla, además de determinar la anchura A de una ranura rectangular tras variar únicamente la distancia entre esta ranura casera y la pantalla. Con la elaboración de esta práctica se quiso observar y estudiar el fenómeno de difracción mediante el armazón de un sistema casero en el que se empleó una luz monocromática de un láser rojo de 650 nanómetros de longitud de onda a través de una ranura rectangular simple formada por la unión de dos lápices cilíndricos. En cuanto a la óptica ondulatoria, entendemos que es la rama de la óptica que estudia los efectos ópticos que dependen explícitamente de la naturaleza ondulatoria de la luz y sus propiedades. Su relevancia se explica porque si dos o más ondas de luz de la misma frecuencia se superponen en un punto, el efecto total depende de las fases de las ondas, así como de su amplitud, de modo que los patrones resultantes de la luz son meramente consecuencia de la naturaleza ondulatoria y no es posible entenderlo sobre la base de los rayos de la óptica geométrica. Dentro de los fenómenos que son estudiados por la óptica física se encuentran los de la interferencia, mismos que ocurren cuando se combinan dos ondas, y los de difracción, los cuales ocurren cuando están presentes muchas fuentes de onda y siempre que una pasa a través de una apertura o alrededor de un obstáculo. Así, en esta práctica lo que se estudia son estos últimos fenómenos, específicamente los aplicados a la práctica de la óptica física, como lo es la difracción por una ranura simple, específicamente por una ranura casera de forma rectangular, formado por la unión de dos lápices cilíndricos. En general, el fenómeno de difracción se da cuando la luz de una longitud de onda comparable o mayor que el ancho de una rendija se dispersa a todas las direcciones hacia adelante después de pasar como ondas planas a través de la rendija. Cabe señalar que tal rendija se ubica en una barrera opaca y actúa como una fuente puntual de luz. En sí, el patrón de difracción está constituido por una banda central ancha y bien iluminada, a la cual se le conoce como máxima central, misma que se encuentra flanqueada por una serie de bandas adicionales menos intensas y cercanas, a las cuales se les denomina máximos laterales o máximos secundarios, y por una serie de bandas oscuras intermedias, a las que se le denomina mínimas. En cuanto a la difracción por una ranura rectangular, esta se da cuando la luz monocromática incide sobre una rendija de ancho A similar a lambda, de forma que debido a su carácter ondulatorio la luz no sigue la trayectoria necesariamente rectilínea frente de la ranura hacia la pantalla que se encuentra a una distancia L, sino que cerca de los bordes de la ranura se dobla hacia todas las direcciones. En otras palabras, la luz que entra por la rendija se difracta conforme se propaga hacia la pantalla. Por lo tanto, el patrón de difracción que se forma sobre la pantalla está constituido por una zona central ancha o franja de alta iluminación que está justo enfrente de la rendija. En cuanto a materiales y métodos, para la construcción de tal sistema, primeramente se unieron dos lápices cilíndricos colocando cinta aislante eléctrica negra en los extremos de los mismos, de manera que existió un espacio casi imperceptible entre ambos lápices, el cual se pudo considerar como una rendija estrecha. Seguidamente, para simular la pantalla, se pegó con cinta adhesiva azul para pintor una hoja cuadriculada sobre un archivador, con el fin de poder realizar las marcas en los extremos del máximo central y a la vez conseguir estabilidad. Cabe mencionar que tales marcas se realizaron con marcadores de distintos colores con el fin de diferenciar entre las muestras. Además, previo a las mediciones del máximo central en una superficie plana, como lo fue una mesa de comedor, se identificaron con la ayuda de un metro y trozos de la ya mencionada cinta azul distancias de 0.5 metros a lo largo de la mesa, donde se consiguió señalar 5 puntos con esa misma distancia entre ellos. Seguidamente, se procedió a preparar la fuente de luz con una base. Para esto se utilizaron cajas de cartón de tamaño pequeño que permitieron colocar en una altura determinada el láser, el cual se fijó a ella por medio de cinta azul, y posteriormente se colocó este montaje sobre el punto inicial a 0 metros. También con esta cinta, luego se mantuvo encendido el láser y se situó la pantalla a 0.5 metros con el fin de notar en qué posición de la ranura se lograba notar la formación del patrón de difracción. Pues una vez que se observó, se aseguró con cinta la misma caja donde se encontraba el láser, con la finalidad de que esta parte del sistema se mantuviera en la misma posición durante la toma de datos.
Una vez el sistema armado se inició con la toma de datos, que consistió en deslizar la pantalla por los 5 puntos señalados en la mesa para identificar los extremos del máximo central y marcarlos, dando como resultado 5 muestras. Así, a estas se les midió su tamaño utilizando una regla con el fin de notar el cambio de este tamaño máximo central, al variar únicamente la distancia entre la ranura simple y la pantalla. Con dichos datos obtenidos se procedió a calcular la anchura A de la ranura. En cuanto a los resultados obtenidos, se puede observar en el cuadro 1 que el valor de L representa la distancia en la que se encontraba la pantalla. A es el ancho obtenido después del cálculo. Delta sub M es el valor del ancho de la banda central, mientras que el valor de lambda representa el valor de la longitud de onda del láser rojo utilizado. En cuanto al análisis de resultados, se notó que conforme se fue aumentando la distancia entre la pantalla y la ranura casera L, también se aumenta la magnitud del ancho máximo central, lo cual se cumplió con lo esperado con la teoría. De esta forma, se puede apreciar que la medida del ancho de la ranura A no dio exactamente igual según lo esperado por la teoría al ser una cantidad constante durante el experimento. Sin embargo, es notorio que los valores son precisos en el sentido en que todos rodean entre los 80 y 90 micrómetros, donde la diferencia más significativa es dada por la medida del ancho de la ranura A 0.5 metros, que dio como resultado 81.3 micrómetros, y que dista de los demás resultados en al menos 5.4 micrómetros, más que esta diferencia pudo ser originada por un error humano a la hora de marcar en la hoja justo los extremos del máximo central, en especial por ser este lo que se presentaba menor ancho de los 5 ensayos realizados y por lo tanto el más dificultoso de distinguir sus limitaciones. Por último, en cuanto a las conclusiones, se observó que se logró armar un sistema casero para observar y estudiar el fenómeno de difracción empleando una luz monocromática de láser rojo de 650 nanómetros de longitud de onda a través de una ranura rectangular simple formada por la unión de dos lápices cilíndricos. También se observó y se midió que al aumentar la distancia de la ranura con respecto a la pantalla y manteniendo constante la longitud de onda y el tamaño de la ranura, también se aumenta el ancho del máximo central del patrón de difracción. Por último, se determinó que el tamaño de la anchura de la ranura rectangular simple, tras variar únicamente la distancia de esta y la pantalla, ronda entre los 80 y 90 micrómetros, cuyas fuentes de error puede ser el error humano al momento de marcar justamente los extremos del máximo central e ir desplazando la pantalla sobre la superficie de la mesa, la cual no está siempre completamente horizontal.